Vamos a empezar con la segunda parte. Vamos a postergar un poquito el coffee break porque esto viene muy importante. Invitamos a la coordinadora, la doctora Lucía Cardinal, que es la jefa de ginecopatología del Hospital de Clínicas, y a la secretaria, la doctora Florencia Batisteza, que va a ser presentada por la doctora Cardinal, y también a la doctora Florencia Falcón, que es ginecopatóloga del Hospital de Clínicas. Florencia. Hola. Sí, muchas gracias Silvio por la presentación y gracias a la comisión directiva de la sociedad por habernos invitado a participar. A mí, mi secretaria es una residente de nuestro hospital, la doctora Florencia Batisteza, y la que nos habla es una médica de planta de la división patología ginecológica. Ustedes saben que el Hospital de Clínicas tiene una división patología ginecológica, una patología quirúrgica y una patología clínica, y nosotros estamos en la división patología ginecológica, y ella nos va a hablar de avances en inmunohistoquímica y biomarcadores en citopatología. Bueno, muchas gracias Lucía, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar sobre un poco de inmunohistoquímica, en histología y en citología, principalmente de cuello uterino. Bueno, repasando unos conceptos básicos, son 2 diapositivas nada más, pero sabemos que el HPV causa el 95% de los cánceres cervicales y también sus lesiones precursoras, y la mayoría de las infecciones del HPV de alto riesgo son transitorias y regresan espontáneamente. 10% de los casos aproximadamente no puede ser depurado, y que la persistencia del virus es necesaria para el desarrollo de una lesión transformante, que eso es lo que nosotros tratamos de ver, qué lesiones van a ser transformantes. Sabemos que el HPV-16 tiene un riesgo acumulado de progresión a 3 años del 25% y el 18 del 17%. ¿Y cuál es la prevalencia que vemos en SIN2 más en pacientes que son diagnosticadas con ASCUS en un Papa Nicolau? Es entre el 5 y el 22%, y la prevalencia del SIN2 más en SILDEP bajorado es del 9 al 30%. ¿Qué vemos nosotros? Nosotros como patólogos, ustedes ya saben que lo que vemos son las citologías cervicales convencionales. Eso es lo que todo paciente se realiza anualmente, todas las mujeres se realizan anualmente, que redujo notablemente la mortalidad causada por el carcinoma cervical. Este tiene una sensibilidad para detectar SIL de alto grado entre un 50 y un 70%. Pero la verdad es que tiene alta subjetividad interobservador. Por eso nosotros, principalmente en el hospital, que trabajamos en equipo, ante la mínima duda lo vemos todas. El mismo PAP para decidir el diagnóstico. Y después también están los test moleculares que, que ya tienen una sensibilidad mucho más alta, pero menor especificidad de la citología. Ustedes saben que en menores de 30 años el screening es siempre con citología debido a la alta prevalencia del HPV. Estos métodos, estuvimos hablando de métodos indirectos con la morfología como es el Papa Nicolau, y en la detección de HPV por métodos directos que dijimos los test moleculares. De lo que principalmente vamos a hablar hoy es de los biomarcadores, que de eso sí también nos encargamos nosotros. Como ustedes saben, esto lo deben conocer todos, pero hace 11 años, en octubre, se presentó este artículo, con el cual desde ese momento nosotros trabajamos mucho. Es un artículo en el cual unificó las terminologías de todo el tracto genital inferior. Y a partir de este artículo dejamos de hablar de SIN, de BIN, si bien lo seguimos utilizando y lo ponemos entre paréntesis en los diagnósticos, dejamos de hablar de esto y pasamos a hablar de lesiones intraepiteliales escamosas. Y esta misma nomenclatura se unificó para vulva, vagina, pene, ano, cuello uterino. Este trabajo con este artículo, se formaron distintos grupos de trabajo. El que nos importa es el grupo 4, el cual hablaba de biomarcadores y de cuándo usar estos biomarcadores y cuáles son estos biomarcadores. Esto voy a ir muy rápido porque si no me voy a pasar de los 20 minutos, pero saben que las células normalmente generan P16. Sin embargo, la cantidad de P16 está autorregulada por un mecanismo de feedback negativo, ¿sí? La proteína del retinoblastoma está unida a un cofactor que es E2F. La célula sensa que la proteína P16 está aumentando y este cofactor se une y está inhibido el ciclo. Es un inhibidor de quinasa celular, ¿sí? Entonces, de esta manera se inhibe el ciclo y no se genera mitosis. ¿Qué es lo que pasa con el P16? Una de las proteínas del P16, que es la E7, ocupa el lugar del E2F. Al ocupar el lugar del E2F,
el E2F no se puede unir, no puede fosforilar, y el gen queda inactivo. Y de esta manera aumenta la P16. ¿Por qué a nosotros los patólogos nos interesa este aumento de la P16? Porque de esta manera nosotros lo vamos a ver en las células mediante técnicas de inmunistoquímica. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos así. Esto es una positividad para P16. Se ve fuerte y difuso nuclear y citoplasmático en más de 1/3 para el diagnóstico de SIL de alto grado. Esto es una biopsia de cuello uterino, pero no importa. Así se ve también en vulva, se ve en vagina, se ve en ano, se ve en pene, en periné. Siempre lo vemos igual y la positividad se diagnostica como positiva, la P16 de la misma manera. Acá pueden ver cómo este epitelio es normal. Esta es la zona de transformación, porque acá vemos glándulas. Tenemos una metaplasia y sobre la metaplasia vemos un sector de SIL de alto grado, con más de 1/3. ¿Cuándo realizamos la técnica de inmunistoquímica con P16? No se realiza de rutina, se realiza bajo casos específicos, que son en estas 4 circunstancias que ahora voy a explicar una por una. En primer lugar, cuando estamos sospechando que no sabemos si es un SIL de alto grado o un simulador. ¿Cuáles son los simuladores? Atrofia, metaplasias inmaduras, metaplasias leucogénicas y también cambios, puede ser reactivos asociados a inflamación. Miren acá en la foto de la izquierda. Esto es un SIL de alto grado. Ustedes suelen saber que las biopsias muy azules son más malignas, ¿no? Porque tienen mucho núcleo. Sin embargo, estas son las dos muy azules. Y esto es un SIL de alto grado y esto es una metaplasia inmadura, una metaplasia leucogénica también. Lo que sucede es que acá las flechitas rojas están marcando mitosis atípicas. Esas mitosis pueden verse en un epitelio normal, pero atípicas no. Pero la mitosis sí pueden verse, pero nada más en la basal, en un epitelio que, por ejemplo, se esté regenerando. Acá vemos mitosis que están muy altas, en el 2/3, 3/3 superiores. Eso nos habla de un SIL de alto grado. Sin embargo, esto puede traerme dudas. Entonces, en ese caso, le hago la técnica de P16. Acá hay atrofia. Esto es un epitelio atrófico. También vemos que es bastante parecido. Y especialmente cuando no vemos corion, nos puede traer dudas. Si esto llega a ser un LEC, también. Y además, en las mujeres posmenopáusicas existe lo que es la pseudocoilocitosis, que a veces nos confunde y podemos pensar que es un SIN2, por ejemplo, que significa que las células superficiales tienen como un halo negativo, que eso es muy parecido a la estructura coilocítica, un coilocito. Entonces pensamos que puede haber una coilocitosis superficial que se ve en algunos SILs de alto grado, entonces por eso le hacemos, ese es otro caso. Acá avancé, entonces ahí dije con simuladores. También le pedimos cuando sospechamos un SIN2. Esta foto es un SIN3 y esto es un SIN2, o sea, la tipía y las mitosis las vemos, pero en los 2/3 basales. Lo que solemos ver en los SIN2 es mucha más acción coilocítica a nivel superficial, que no vemos en un SIN3. Entonces ahí por ahí dudamos y decimos, ¿es un SIN1, o sea, un SIL de bajo grado? ¿O realmente es un SIL de alto grado? Y este es uno de los principales motivos por los cuales pedimos P16, para confirmar un diagnóstico de SIN2. ¿Cómo informamos esto? Lo informamos como SIN2, SIL de alto grado, SIN2, P16 positiva. No la pasamos a SIN3 a la paciente, la informamos como un SIN2. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Vemos cómo la P16 también es fuerte y difusa nuclear citoplasmática, más de 1/3, más del tercio basal. Otro motivo es desacuerdo entre profesionales. Esto puede ser entre colegas que trabajamos juntos o algún taco en consulta que nos llega para corroborar diagnóstico. También en estos casos estamos habilitados a pedirle la P16. Y también, que son las dos, es menos frecuente, la anterior y este también es menos frecuente, que son aquellos pacientes que tienen morfología menor a SIN1, que tienen por morfología vemos un SIL de bajo grado, pero por citología tenemos un alto grado, por ejemplo, o una escache, alguna citología de riesgo. En estos casos también le podemos hacer, si acá vemos, por ejemplo, esta paciente tenía una escache y tenía esta biopsia que era toda la zona de transformación con una metaplasia escamosa, tenía una partecita muy chiquitita, un poco dudosa, pero que no parecía pero que podría ser totalmente reactivo, y al hacerle P16 vemos que marca un poquitito, un corto sector. Entonces acá a veces le ponemos en la biopsia corto sector para demostrar que no era toda la biopsia. Acá en un LEC también, en los LECs a veces se nos dificulta. Muchas veces estas son pacientes que morfológicamente son SIL inclasificables o SILs indeterminados, como le ponemos nosotros.
también nos sirve para lesiones glandulares, ¿sí? Ustedes saben que el adenocarcinoma de cuello, algunos pueden ser asociados o no asociados al HPV. La lesión precursora es un adeno in situ. Acá vemos un adeno in situ asociado a HPV, pero es más difícil de diagnosticar que el SIL de alto grado. Sin embargo, nosotros siempre que miramos biopsias, miramos las glándulas, mismo cuando recibimos LIPS o conos por SILes de alto grado, siempre miramos las glándulas para ver si no tienen asociadas un adeno in situ. Acá vemos, esta es una glándula normal y ven cómo hay, por ejemplo, acá un sector de la glándula normal y un cambio abrupto hacia ese epitelio con núcleos mucho más hipercromáticos, mucho más juntos, con más pseudoestratificación. ¿Ven? Lo normal tiene mucha más mucina, acá hay pérdida de la mucina. Y al hacerle P16 se ve perfectamente el cambio entre un epitelio atípico y el epitelio normal. La verdad es que los adeno in situ se los hacemos casi siempre porque casi siempre nos traen dudas diagnósticas. Se los hacemos con mucha más frecuencia que las lesiones escamosas. Y obviamente también son lesiones mucho menos frecuentes, ¿no? Miren qué linda que se ve la P16. También es fuerte y difusa, nuclear y citoplasmática. Cuando no usamos P16, cuando vemos lesiones inequívocas de SIN3, de SIL de alto grado. O sea, si nosotros vemos, si estamos seguros que es un SIL de alto grado, lo informamos inmediatamente como SIL de alto grado. También cuando vemos lesiones que son SILes de bajo grado y estamos seguros, tampoco le pedimos P16. Nos puede llegar a generar después conflictos, después ahora vamos a ver algún caso. En las biopsias negativas tampoco. Y tampoco cuando vemos L-SILs versus negativos, ¿sí? Otro biomarcador que podemos llegar a usar con menos frecuencia es el Ki67, que es un índice de proliferación. A veces le pedimos o no, siempre la P16 y a veces acompaña uno del Ki67 que también se tiene que expresar. No existe un porcentaje exacto, pero también en los más de un tercio, ¿sí? Otros biomarcadores, se estudiaron otros biomarcadores, pero la verdad es que acá hay algunos como la B-importina, la cicoexportina, que la verdad ninguno tiene el protagonismo que tiene la P16 y no se utilizan, lo que más utilizamos es la P16. De hecho, nosotros seguimos el Colegio Americano de Patólogos y si uno busca en el Colegio Americano de Patólogos, por ejemplo, un cáncer de cuello, se fija y cuando habla de biomarcadores solamente menciona la P16 y a ninguno otro. Sí quise agregar una diapositiva sobre el PDL1 porque por ahí lo escucharon nombrar en otros órganos. El PDL1 principalmente se utiliza en pulmón y todo lo urológico. Se ve que es positivo entre el 37 y 96% de los carcinomas escamosos, en los adenocarcinomas un poco menos. Y el tema del PDL1 es que, ¿por qué se está empezando a estudiar esto en los tumores? Se está empezando a estudiar la expresión de PDL1, ya que se podría tratar a las pacientes con inmunoterapia sobre estos tumores, con inmunomoduladores. Se ven en pacientes que son en tumores HPV asociados e independientes, principalmente en HPV asociados se puede encontrar positividad, también en los tumores grandes, tumores, según algunos artículos, más pobremente diferenciados, en otros moderadamente diferenciados expresarían mayor PDL1, pero el problema es que tenemos varios problemas con el PDL1. Por un lado, nosotros no sabemos cómo cuantificarlo. O sea, una célula ya es positiva y por otro lado, ¿qué célula miramos? ¿Miramos las células tumorales o miramos las células inmunes? ¿Qué células miramos? ¿Miramos los linfocitos? ¿Los monocitos? Entonces, todavía no está bien definido eso. Y por otro lado, solamente el 20 al 30% de los cánceres positivos responden a la inmunoterapia para PDL1. Entonces, ¿por qué solamente tampoco responden? ¿Porque lo estamos informando mal? ¿Porque hay heterogeneidad tumoral? ¿Porque estamos mirando la célula incorrecta? Esto está recién en estudio. Y tampoco hay muchos clones de PDL1, que esto se ve por inmunistoquímica, hay muchos clones y tampoco sabemos cuál sería el clon correspondiente a carcinoma. Yo estuve buscando y la verdad que los clones solamente están especificados para cáncer de pulmón y vejiga. ¿Qué nos dice la WHO? Que es el libro de la Organización Mundial de la Salud que nosotros seguimos. Bueno, hay pocos cambios, todas cosas que yo ya mencioné, que habla sobre el proyecto LAST,
dice que tenemos que informar sin 2 o 3, que nosotros lo hacemos, o sea, sin de alto grado especificar si es 2 o 3. Dice que en el SIN 1, esto es importante, dice que en el SIN 1, el SIL de bajo grado, la P16 no tiene valor como marcador de progresión o persistencia. Yo les mencioné que nosotros no hacíamos P16 de rutina en los SILs de bajo grado. Nosotros hicimos en el hospital un trabajo en el cual sí, por el protocolo del trabajo, les hacíamos P16 a muchos SIL de bajo grado, incluso a biopsias negativas, y encontrábamos gran parte que eran positivos. Si uno revisa la bibliografía, ahora voy a mostrar algún artículo, está bastante controversial, pero no tendría tanta implicancia pronóstica. Y lo más importante siempre continúa siendo la morfología. Esto hasta acá hablé en histología. Vamos a hablar un poquitito del uso de biomarcadores en citología. Existe algo que es la tinción dual en citología, que utiliza los dos marcadores que yo les mostré, la P16 y el Ki67, que se llama Sintec Plus. Lo que nosotros buscamos mediante esta técnica que se realiza sobre extendidos citológicos realizados en vidrios con carga para que podamos realizar la inmunistoquímica. O sea que no es en un portaobjetos común que utilizan todos ustedes en sus consultorios, sino que tienen que ser vidrios especiales con carga. Y eso se les hace inmunistoquímica, que para P16 y para Ki67 en el mismo preparado. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos en inmunistoquímica usamos distintos cortes para realizarle en biopsia, para hacer Ki67 o P16. Esto es en el mismo extendido. ¿Y cómo sería positivo? Sería positivo si vemos el núcleo rojo el núcleo rojo y el citoplasma marrón. El núcleo rojo expresa positividad para Ki67 y el citoplasma marrón positividad para P16. No es normal que una célula cervical exprese P16 y Ki67 al mismo tiempo. Si expresa los dos al mismo tiempo, significa que tiene una infección, que el virus está integrado a la célula. Entonces, si el virus está integrado al núcleo celular, significa que la paciente tiene alto riesgo, ya tiene una infección transformante. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Principalmente para las citologías de bajo riesgo. Le hacemos esta tinción dual y genotipificación de HPV. Sí, esto es lo que ya dije, que la expresión simultánea del P16 y Ki67 es un marcador subrogante de desregulación del ciclo celular y significa que la paciente tiene una infección transformante. Como yo les mencioné, con tener una sola célula es suficiente para que nosotros digamos que ese Sintec es positivo y que la paciente tiene esta enfermedad transformante. No nos importa en este caso la morfología. Yo antes dije que para las biopsias la morfología era mandatoria, para esto no. No importa la morfología de la célula, si coexpresa es positivo. Entonces esto obviamente tiene menor subjetividad de interobservador. Y tiene alta sensibilidad y alta especificidad para detectar lesiones subyacentes de SIN2+. ¿Sí? Entonces ya tenemos desregulación del ciclo e infección transformante o persistente. Bueno, esto es lo que ya mostré. Es negativo si marca solamente núcleo y es negativo si marca solo citoplasma. Si marca ambos es positivo. Acá este es un artículo en que dicen que mujeres con infección por HPV de alto riesgo, ¿sí? La mujer tiene una infección por HPV de alto riesgo, pero una citología negativo. Para eso nos serviría hacer este Sintec. Y especialmente también podría servir para screening de mujeres, ahora lo dice, menores de 30 años. Acá tenemos un PAP que es Ascache, acá vemos unas células que son grandes, hipercromáticas, ¿sí? Que nos llaman la atención y le hacemos el Sintec y da positivo. Acá vemos como el núcleo está más colorado y el citoplasma marrón. No son fotos que cuesta mucho que salgan bien las fotos de los Sintecs, pero bueno, más o menos se ve, ¿sí? Y acá vamos a mostrarles un caso, les traje un caso clínico para mostrarles, que es una mujer de 28 años sin antecedentes de relevancia que consulta de rutina. Esta se ve la colposcopía con un puntillado fino. La citología tenía algunas células binucleadas, alguna coilocitosis y fue diagnosticada como SIL de bajo grado. El Sintec Plus fue positivo porque encontramos algunas células con el citoplasma marrón y núcleo rojo, ¿sí?
La biopsia cervical fue un claro SIL de bajo grado. Normalmente estas biopsias, dije que no se les hacía P16. Como parte de este trabajo se les hizo y vimos que la P16 era recontrapositiva. Sí, era toda muy positiva. Entonces, por eso es que no les hacemos a los bajo grado, porque después nos da positivo y ¿qué hacemos? ¿Le cambiamos a SIL de alto grado? No. Seguimos colocándole el diagnóstico de bajo grado. Esta paciente, al tener la citología de SIL de bajo grado, tiene un 9 al 30% de prevalencia de SIN2 más subyacente. Al tener un Sintex Plus positivo, significa que la paciente tiene el virus integrado, o sea que tiene la lesión transformante. Y al tener una biopsia cervical de SIL de bajo grado, P16 positiva, continúo diagnosticándolo, como dije, como SIL de bajo grado. Y esta paciente tenía un COVAS con un HPV 16, con un 25% de riesgo acumulado. Entonces, esta paciente, ¿qué se hace? ¿Cuál es el significado de estos hallazgos? No hay que tratarlas de manera excepcional, ustedes eso lo deben saber mejor que yo, porque es un SIL de bajo grado, pero sí tal vez más control. Y hay distintos artículos, hay algunos para un lado, otros para el otro, que dice que la P16 tiene un valor, pero bueno, la P16 tendría un valor predictivo limitado, ¿sí? Porque en los análisis multivariables no se vio mayor cantidad de biopsias de SIL de alto grado en pacientes con bajo grado y P16 positivas. Igual yo lo seguiría de cerca, por lo menos. ¿Cuándo incluir la tinción dual? Cuando se incluye, la tinción dual, vemos que en la población general se aumenta la sensibilidad para la detección de lesiones SIN2 más, aumenta del 68 al 86%, y para SIN3 del 73 al 87%. Y en menores de 30 años la sensibilidad para la detección de lesiones de SIN2 más pasa del 71 a 89 y de SIN3 de 80 a 87. Sube mucho. Vuelvo a repetir que sabemos que las técnicas moleculares no nos sirven para estas pacientes jóvenes porque no nos dicen si está el virus integrado o no. ¿Sí? Por eso no las tenemos que hacer. Esto es mucho mejor. Y tiene la similar especificidad que la citología. Además, como dije, tenía menor variabilidad interobservador y pocos casos presentan dificultad en la interpretación de la tinción dual. Puede ser que tengamos algunos problemas, como que haya clústeres de células, fondo, moteado, planos, pero siempre se resuelven mostrándoselo a otro patólogo. Y puede ser una herramienta de screening importante para mujeres menores de 30 años con citologías anómalas de bajo riesgo, o sea, para aquellas pacientes que tenemos una citología con SIL de bajo grado, ASCUS, ACG o ASCACHE. Como conclusiones sobre los biomarcadores, facilita el diagnóstico diferencial en las lesiones glandulares, como el caso que les mostré, clasifica el SIN2 como SIL de alto grado si la P16 es positiva, la P16 es útil para diferenciar HSIL de simuladores, también para HSILs ocultos, la P16 no tiene valor como marcador de progresión del SIN1 y la técnica de tinción dual podría ser un buen marcador de riesgo en pacientes con citologías negativas o bajo grado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia. Muy linda la charla. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Florencia del tema. No, nosotros tenemos un trabajo hecho sobre Sintec, pero no se hace de rutina. No, además, también se hace en algunos hospitales, ¿no? Yo sé que estaban algunos haciendo, pero como trabajos de investigación, digamos, no de manera rutinaria. Y además se necesitan, como dije, no es que cualquier ginecólogo manda extendidos comunes y se puede realizar el Sintec. Y esto Lo que quiere decir en investigación y no de manera rutinaria, no para screening, ¿no? O sea, sí, no hay muchos servicios de patología que cuenten con Sintec. Y no es fácil hacerlo tampoco, porque tendrías que volver a citar a la paciente, tomarla con la toma especial, ponerlo en el vidrio especial. Pero bueno, en el Durán están haciendo, sí. Por eso, sí. ¿Cuánto tiempo duraba? Eran una semana. Creo que 7 días. No, sí, creo que 7 días hasta máximo, 7, ¿no? sí. Hasta 7 días. O sea, también hay muchos problemas y, bueno, hay que tener el aparato automatizado para hacerlo, ¿no? No se puede hacer de forma manual, como la P16 también. Hay que hacerlo en los sistemas automatizados, ventana, lo que sea, pero automatizados para inmunistoquímica.
¿Alguna otra pregunta más? O sea que siempre que nos llegan órdenes que se dice solicito P16, o sea, no las tenemos que hacer. Las tenemos que hacer bajo estas circunstancias, digamos. Pues nos llegan, a mí me llegan un montón que dicen solicito P16 y como... Claro, además de no se hacen todos los casos. O porque nos las piden así. Bueno, muchas gracias. Bueno.